La Edad Antigua se caracteriza por el surgimiento de las primeras civilizaciones en torno a los grandes ríos como el Tigris, el Éufrates, el Nilo y el Indo. En este periodo se desarrollaron las primeras formas de escritura, la organización política en ciudades-estado y la creación de imperios. Algunas de las civilizaciones más destacadas fueron la egipcia, mesopotámica, griega, romana, India y China. Los griegos dieron grandes avances en filosofía, política, arte y ciencia, mientras que Roma, que comenzó como una ciudad-estado, expandió su territorio para convertirse en un vasto imperio. La Edad Media comienza tras la caída del Imperio Romano de Occidente y dura hasta el final del siglo XV. Es un periodo caracterizado por el feudalismo, donde la organización social política se basaba en relaciones de vasallajes entre señores y vasallos. La Iglesia Católica tuvo una gran influencia durante toda esta época, siendo un centro de poder y conocimiento. El Renacimiento en el siglo 1350 a 1600 fue un movimiento cultural, ya que recuperó los ideales entre la antigua Grecia y Roma, enfocándose en las humanidades y el pensamiento crítico. Impulsó una educación centrada en el desarrollo personal del individuo, principalmente para las élites. Pensadores como Petrarca y Erasmo de Rotterdam influyeron en este enfoque, mientras que la Ilustración del siglo 1700 a 1800 fue un movimiento intelectual que promovió la razón, el conocimiento científico y la educación universal, buscando una reforma social y política, defendiendo así al acceso educativo para que todos pudieran prepararse. Filósofos como Voltaire, Rousseau y Locke influyeron en el concepto educativo como un derecho al progreso social. Siglo XIX. Una educación tradicional fue a inicios del siglo XIX, donde los docentes eran figuras de autoridad con métodos de enseñanza repetitivos y memorísticos. Los estudiantes eran súper pasivos, las aulas eran súper pequeñas y de escasos recursos. Pestalozzi en 1804 promovió la educación integral con métodos activos y prácticos, enfocándose en niños desfavorecidos. Frewall en 1837 introdujo jardines de infancia donde destacaba la creatividad, el juego y los materiales diseñados para el aprendizaje de los niños. Educación disciplinaria en 1850-1870. Los métodos eran más rígidos y mecanicistas. En el aula eran masificados, supervisados por la Iglesia o por el Estado. Asimismo, al final del siglo XIX, Dewey propuso el aprendizaje basado en la experiencia y la cooperación con aulas más flexibles y experimentales. En el siglo XX, en el método Montessori en 1907, los docentes como eran observadores, donde fomentaban la autonomía con aulas diseñadas para la independencia infantil. Asimismo, se integraron el arte y promoviendo métodos holísticos en entornos estéticos. La educación conductista en 1930 a 1950 con métodos basados en estímulos y refuerzos en aulas estructuradas en filas. Los docentes facilitaron el aprendizaje activo, el diálogo y la interacción social en aulas colaborativas. Al final del siglo XX se mejoró lo que es la tecnología educativa, donde se incorporaron herramientas digitales y audiovisuales en aulas modernas y más equipadas. En el siglo XXI, las tecnologías de la información y comunicación transforman los métodos de enseñanza y aprendizaje.
La educación se adapta a contextos multiculturales y promueve la sostenibilidad, la inclusión y la ciudadanía global. La pedagogía incorpora herramientas digitales, fomentando metodologías activas y personalizadas. También en el siglo XXI podemos ver cómo ha transformado el acceso y la validación del conocimiento, ya que aquí se ha impulsado el aprendizaje colaborativo y constructivista. Como conclusión general sobre la historia de la epistemología de la educación, muestra una evolución desde enfoques autoritarios y dogmáticos hacia visiones más democráticas, constructivistas e inclusivas. A lo largo del tiempo se ha priorizado el aprendizaje activo, la reflexión crítica y el reconocimiento de diversas formas de conocimiento, adaptándose a los cambios sociales, culturales y tecnológicos. Este recorrido refleja una constante búsqueda por entender cómo se genera, valida y transmite el saber en contextos educativos, con el objetivo de formar individuos capaces de participar de manera crítica y responsable de la sociedad.